Estas son las noticias más importantes en el mundo de la tecnología de esta semana y hay nueva consola de videojuegos, lo cual de entrada ya suena rarísimo porque estamos acostumbrados a escuchar que es un mercado dominado obviamente por Nintendo, Microsoft y Sony, y de repente que alguien más se atreva a lanzar un nuevo producto en la era del streaming y en donde hemos estado hablando constantemente que estamos inaugurando un momento en donde el futuro de los videojuegos no necesariamente implicará comprar una caja que se conecte a la electricidad, sino más bien consistirá en transmitir el video y el audio de los videojuegos y recibir, la información de cómo el jugador presiona botones y con eso crear una experiencia interactiva basada simplemente en la internet. Pues es sorpresivo que en este escenario alguien levante la mano y diga, le entramos a la competencia. Para quienes somos un poco veteranos en el mundo de los videojuegos, el nombre de Valve, así se escribe, pues no es precisamente una novedad. Son los creadores de legendarios juegos como Half-Life o la serie Portal, por ejemplo, o qué decir de Counter-Strike. Y han construido un imperio alrededor de una pieza de software, el famoso software Steam, que digamos de alguna manera fue la primera tienda virtual, por así decirlo, de videojuegos que realmente causó un impacto y tuvo millones de usuarios. Es decir, fueron los primeros en decir vamos a crear una aplicación, en este caso para computadoras personales, que le permita a cualquier persona comprar ahí un videojuego, un marketplace exclusivo de videojuegos, aún antes de que se liberaran las tiendas de aplicaciones de Android y iOS, que de alguna manera estandarizaron este proceso, democratizaron también el entendimiento de cómo se debe de buscar, conseguir, pagar y descargar una aplicación en un dispositivo electrónico. Entonces la gente de Valve son veteranazos y acaban de demostrar que saben cómo hacer ruido y saben cómo innovar con la presentación de su Steam Deck, que es formalmente un competidor directo a la Nintendo Switch, una consola portátil de videojuegos nueva en el año 2021. Ya se escuchaban rumores de que la gente de Valve estaba trabajando en esto, sin embargo, pues sin hacer mayor expectativa, sin calentar la cosa y más bien de sopetón dieron a conocer hace unos días que esta consola estará siendo distribuida a partir de diciembre en Estados Unidos, Reino Unido y otras partes de Europa. No hay una fecha para su salida en México. De hecho, yo les diría, es poco probable que la veamos pronto en nuestro país porque Valve, hasta donde sabemos, no tiene una presencia oficial en México. Entonces, seguramente serían algunos importadores quienes podrían traer la consola a México, seguramente a precios desorbitantes y solo después de que empiece a haber ya digamos unas cantidades suficientes de consolas disponibles como para que ellos puedan comprar algunas y traerlas hacia México. Lo importante es, insisto, que hay una nueva opción para aquellos que quieren jugar videojuegos y que no encontraron una plataforma lo suficientemente potente o lo suficientemente portátil como para calmar sus ansias con algunas de las ofertas de Sony, de Microsoft y Nintendo. ¿Qué es lo que hace Steam Deck especial? Es que es básicamente una PC, una computadora portátil. Es como si una Nintendo Switch tuviera dentro el poder gráfico de una buena computadora personal capaz de correr los últimos videojuegos, pero que además tuviera un sitio como es Steam, en donde pudiéramos comprar fácilmente estos videojuegos. ¿Cuáles son las características ya muy puntuales de la consola? Tiene una unidad de procesamiento AMD Quad-Core Zen 2. Este es el CPU que tiene esta nueva consola. Tiene 16 GB en RAM y hay 3 modelos, cada uno con diferentes opciones de almacenamiento, 64 GB, 256 o 512. Además tiene una pantalla táctil, además tiene zonas de touchpad o zonas sensibles al tacto abajo de los botones que nos van a permitir seguramente interactuar con juegos de estrategia o de primera persona como si fuera el ratón de una computadora. Tiene además botones extra abajo de la consola. Por supuesto tiene Bluetooth para podernos conectar con unos audífonos inalámbricos y además, como la Nintendo Switch, tiene un dock o una base que nos permite conectarlo a un televisor. ¿En qué sí se parece a la Nintendo Switch? Bueno, obviamente en el tema de la portabilidad, en el tema de el formato de la consola. Tiene una pantalla táctil en medio y luego un joystick del lado izquierdo y botones, y un joystick del lado derecho y botones. Sí se parece un poco a la Nintendo Switch. ¿En qué otra cosa se parece? En que la pantalla de la consola en modo portátil tiene una resolución de 720 líneas de resolución, lo cual que significa pues que cualquier videojuego moderno va a poder
correr en una alta calidad gráfica porque la resolución no es muy grande. Entonces está bien, digamos, para una consola de ese tamaño, de aproximadamente 7 pulgadas, es el tamaño de esta pantalla de la Steam Deck, pues es casi igual a la nueva Nintendo Switch OLED que apenas se anunció hace una semana. Entonces se parecen mucho en ese sentido. La gran diferencia otra vez es que el poderío gráfico de esta consola, sumado a la biblioteca de juegos de Steam, básicamente la hace capaz de correr cualquier juego moderno, contemporáneo que se pueda correr en una computadora y por lo tanto casi también cualquier juego que pudiéramos correr en una Xbox Series X o una PlayStation 5, excepto por supuesto aquellos que son títulos exclusivos de Sony y de Microsoft. ¿Qué quiere decir? Que si ustedes quieren jugar juegos de computadora, quizás haga más sentido esta nueva consola que gastar 20 mil, 30 mil, 40 mil pesos en una PC Gamer. Por supuesto que la PC Gamer va a poder correr los videojuegos a una mayor resolución en un monitor de 40, 50, 60 pulgadas. Acá están sacrificando esa capacidad, pero a cambio tienen una consola portátil muchísimo más poderosa que una Nintendo Switch sin los juegos de la Nintendo Switch. Y es ahí donde yo me pregunto, ¿para quién va dirigido este nuevo producto? Yo creo que no va a ser revolucionario. Yo creo que no vamos a estar hablando mucho sobre esta consola dentro de los próximos 2 o 3 años porque el mercado, esa es mi apuesta, seguirá siendo dominado por Microsoft, Sony y Nintendo. Pero sí creo que hay un nicho. Y ese nicho puede ser lo suficientemente grande para que veamos una segunda iteración de esta consola, que son los PC gamers, las personas que prefieren jugar en una computadora y que a lo mejor en lugar de, les decía, hacer un gasto de una computadora portátil que les permita llevarse sus videojuegos a donde ellos quieran, hace más sentido esta consola portátil por un precio bastante accesible en ese sentido. Es un poquito más cara que una Nintendo Switch, pero es más económica que una Xbox Series X o una PlayStation 5 y nos permite jugar de manera portátil cualquier título. Y aquí entra otro factor que se relaciona además con una de las notas que daremos a continuación y es preguntarnos ¿qué tipo de computadora necesitamos hoy en día? Yo soy de la idea de que todo apunta a que más bien estamos viendo el fin de la era de la computación como se nos vendió en los 90s, este sueño de Bill Gates de que cada hogar tuviera una computadora portátil y creo que estamos bien dando un salto en donde ya no importa el dispositivo, no importa si es un teléfono móvil, una consola de videojuegos, una laptop o una desktop, una computadora de escritorio, no importa, lo importante es que tengamos acceso a internet y a ciertas herramientas como por ejemplo Google Drive, Google Docs, redes sociales, desde luego, programas como Adobe Photoshop, en fin, muchos de estos programas especializados para trabajar ya están disponibles en la nube y pueden correr prácticamente en cualquier dispositivo que pueda conectar su monitor y al que se le pueda conectar un teclado inalámbrico a través de una conexión Bluetooth. Estamos genuinamente en una era en donde a lo mejor el futuro de la computación puede ser una consola de videojuegos como la nueva Steam Deck que presentó la gente de Valve hace unos días. Me encantará saber su opinión. ¿Ustedes preferirían comprarse esta consola sobre un PlayStation 5, un Xbox Series X o una Nintendo Switch? Creo que ahora la diferencia efectivamente radicará en los títulos exclusivos que cada una de estas empresas pueda tener. Juegos como Half-Life o Half-Life Alyx o algunos títulos como Counter-Strike que siempre se han jugado en computadoras y que no se pueden encontrar sus últimas versiones en una consola. A lo mejor ustedes prefieren una Valve Steam Deck. Por supuesto, títulos como God of War o The Last of Us exclusivos para PlayStation 5, Halo exclusivo para Xbox, Mario Kart y Zelda exclusivos para Nintendo. Esa es la decisión final para alguien que quiera una nueva consola, porque llega un nuevo competidor, se llama Steam Deck de Valve y esperemos pronto tener una oportunidad de probarla aquí en México. Me encantará saber si a ustedes les interesa o no este nuevo competidor en la industria de las consolas de videojuegos. Bueno, y tanto está cambiando la industria de los videojuegos que oficialmente los rumores se confirman, lo que ya veíamos venir es ahora una realidad. Netflix, sí, el servicio de transmisión de videos y películas a través de internet, creo que dejará de ser eso y ahora se convertirá más bien en un titán del entretenimiento porque se confirma que tiene planes para comenzar a ofrecer videojuegos. ¿Por qué? Porque contrataron a un compadre que se llama Mike Verdu, que antes trabajó en EA, en esta Electronic Arts, gran empresa que publica todo tipo de videojuegos, y luego trabajó en Facebook en el equipo de Oculus, de estos visores de realidad virtual, y ahora se integra a Netflix justamente para estar al frente del desarrollo de videojuegos. La gran pregunta es, bueno,
¿Lanzará Netflix una consola? Muy poco probable. Todo apunta a que Netflix le entrará de lleno a este tema también de la transmisión de videojuegos, así como Google Stadia, así como en su momento Microsoft tuvo Xbox xCloud y ahora simple y sencillamente es la oferta total de su Game Pass que incluye videojuegos que se pueden jugar desde la nube, así como Amazon tiene Luna y a lo mejor en México ustedes no reconocen todavía estos nombres, pronto lo harán porque son servicios de transmisión de videojuegos a través de internet que ya están disponibles en los Estados Unidos y ahora Netflix dice yo le voy a entrar, estos rumores son ciertos y quizás dentro de algunos meses, quizás años, veremos ya un anuncio formal si Netflix comienza a desarrollar videojuegos exclusivos. ¿Se imaginan un juego exclusivo AAA, es decir, con grandes gráficas de una enorme producción y un gran presupuesto detrás de Stranger Things? Podría suceder. The House of Cards podría suceder. No lo sabemos qué otros títulos se les ocurren a ustedes de series de Gambito de Dama, estaría raro, de otras series exclusivas de Netflix, pero claramente la estrategia de Netflix es, y ya se dio cuenta, la gente necesita entretenimiento y no importa si es una serie, un cortometraje, un largometraje o un videojuego y nosotros que ya tenemos tanta experiencia con este tema de cómo le hacemos para transmitir video de alta calidad al televisor de las personas, pues seguramente tendrán mucho que ofrecer a los usuarios ahora que este tema de la transmisión de videojuegos se ha vuelto democratizado, se ha vuelto algo verdaderamente esperado y que cualquier persona en lugar del mundo puede disfrutar. Así es que Netflix se vuelve ya una empresa de videojuegos. Está que arde esa industria. Las grandes empresas de tecnología quieren robarse nuestra atención, quieren volverse en auténticos acaparadores de la producción de entretenimiento mundial y Netflix no se quiere quedar atrás, ahora empezará a hacer videojuegos. Oigan, y esta noticia me llama mucho la atención porque seguramente todos nos estamos preguntando, bueno, ¿cuál es nuestra siguiente computadora? ¿Va a ser una Mac? ¿Va a ser una PC? ¿Va a ser una consola que se conecta a un monitor y que le podemos conectar un teclado o un mouse, como dijimos con la Steam Deck de Valve? ¿Va a ser una Chromebook, una computadora muy económica? Y la respuesta es que quizás nuestra próxima computadora no sea una computadora. ¿Por qué? Porque Microsoft anunció Windows 365, que es básicamente la capacidad de tener una computadora en la nube. ¿Qué significa esto? Que vamos a poder rentar, por así decirlo coloquialmente, una computadora que va a vivir en los servidores de Microsoft y que va a permitirnos tener un gran desempeño informático, pero nuestra interacción será a través de Internet, a través de cualquier otro dispositivo que ya tengamos. Para que se den una idea tangible de lo que representa, supongamos que una empresa transnacional nos quiere contratar y estamos trabajando remotamente. Y en lugar de enviarnos una laptop de la empresa con un usuario y contraseña, información confidencial, cosas que evidentemente no quiere la empresa que otras personas tengan acceso a dicha información, lo que nos pueden hacer es darnos una PC virtual en la nube con Windows 365 y a lo mejor desde una computadora personal nuestra, a través de un navegador, accedemos a esa computadora y tenemos acceso a toda esta información personal y la experiencia, si tenemos un buen internet, desde luego, debe de ser similar, tan inmediata y tan sencilla como si tuviéramos el hardware frente a nosotros. Ese es el futuro que se imagina Microsoft con Windows 365, por eso esta nueva iniciativa estará al principio solo disponible para empresas y corporativos, es decir, no es que ustedes puedan ya mañana rentar una de estas computadoras virtuales de Windows 365, pero yo sí creo que es ese futuro. Les decíamos, ¿qué pasa si desde nuestro teléfono conectamos nuestro teléfono a un monitor y mientras tengamos un navegador vamos a poder acceder a una computadora Windows desde nuestro teléfono Android o iOS, interactuar con diversos tipos de programas, producir, hacer correos electrónicos, hacer bases de datos, editar video o audio, pero todo desde la nube y cerrar sesión y seguir utilizando nuestro dispositivo, ya sea un teléfono móvil, una laptop, una consola de videojuegos, para nuestro uso personal sin que eso interfiera con la información de nuestro trabajo. El futuro de la computación no son las computadoras. Es un futuro donde estaremos permanentemente conectados a Internet y donde desde cualquier dispositivo estaremos interactuando con información. Espero que me hayan entendido la explicación, pero es sin duda alguna un lanzamiento muy interesante de Microsoft y que nos hace pensar que quizás esa computadora que tenemos ahorita frente a nosotros podría ser la última computadora física que compremos, porque el resto de nuestras interacciones serán en la nube, en los servidores de otras empresas, gracias a esta nueva tecnología que Microsoft presenta con Windows 365.
Fracaso totote de Twitter. Sí, lo anunciamos nosotros hace unos meses que sacaban esta nueva característica de los fleets, que no eran más que videos verticales cortos muy similares a lo que ya tiene Instagram o lo que tiene TikTok o como en su momento fueron las stories de Snapchat. ¿Se acuerdan de Snapchat? Ya parece que estamos hablando de la prehistórica, como que Snapchat no pegó mucho en México, pero ellos fueron los primeros en innovar con este concepto de dejarle a las personas grabar videos cortos que se eliminaban o no duraban mucho tiempo. Bueno, la gente de Twitter dijo, pues si Facebook está copiando esta característica y lo está integrando a Instagram, lo vamos a hacer nosotros también y les vamos a llamar Fleets y vamos a ver si eso incrementa la interacción de las personas con nuestra plataforma, es decir, si esto hace que las personas permanezcan más tiempo dentro de Twitter. Esa fue la premisa, esa fue la pregunta que se hicieron las personas de Twitter y hoy tenemos la respuesta. No sucedió. Ya de plano la gente de Twitter dijo, vamos a retirar a partir del 3 de agosto, poco a poco los usuarios dejarán de ver estos circulitos animados que están arriba de la aplicación de Twitter y que al presionarlos nos permitían ver los videos que habían grabado las personas a las que nosotros seguimos. Mueren entonces los fleets, un fracaso de Twitter, pero también se agradece que después de 8 meses la gente de Twitter venga y sea tan transparente y diga, sí, no funcionó, lo vamos a quitar, le vamos a dar prioridad a Spaces. Son estos espacios de audio que podemos crear cualquiera de nosotros y crear estas salas de discusión conversacionales a través de Twitter. Eso va a sustituir permanentemente a los fleets, pero nos deja ver cómo ni las grandes empresas de tecnología que tienen a los mejores ingenieros, a la gente más creativa, que les pagan sueldos millonarios, tienen garantizado el éxito de una innovación o de una nueva característica dentro de su plataforma, porque suceden estas cosas en donde de plano los usuarios no necesariamente interactúan o disfrutan estas nuevas ideas que incorporan a su plataforma. Muere entonces Fleets, Twitter lo reconoce. Ya veremos qué otra cosa se les ocurre con tal de poder absorber unos minutos más de nuestra atención. Y ya que estamos hablando de cómo las grandes empresas de tecnología quieren quedarse con nuestra atención, llama la atención que Facebook no tira la toalla y claramente ve una amenaza directa en el rapidísimo exponencial crecimiento de TikTok alrededor de todo el mundo y por supuesto también de YouTube, que ahí sigue siendo una de las plataformas más conocida para las personas creadoras de contenido en video. No se quiere quedar detrás Facebook, no quiere quedarse dormido y anunció que tienen $1,000 millones para ofrecerle a las personas que utilicen Instagram o Facebook para crear sobre todo contenido en video, sobre todo transmisiones en línea, pero cualquier cosa que haga que nosotros, los usuarios, permanezcamos conectados y consumiendo contenido de Instagram y de Facebook. Queremos crear las mejores plataformas para que millones de creadores sobrevivan, se vuelva su principal manera de sostener su modo de vida. La gente, eso dijo precisamente Mark Zuckerberg en una publicación dentro de Facebook, es decir, esta idea que tenemos de que, ¿para qué me la paso subiendo videitos chistosos a Facebook si no voy a ganar un quinto? Bueno, es justamente contra lo que está luchando la gente de Facebook, porque TikTok, y lo sabemos perfectamente, YouTube, sí ya han establecido mecanismos mediante los cuales los creadores de contenido pueden literal dedicar su vida a hacer eso, videos. Entonces la gente de Facebook no se quiere quedar detrás y además de pagarles directamente a los creadores, pues claramente está ofreciendo más mecanismos de monetización, así como regalarles insignias, o mejor dicho, ofrecer que los usuarios compren insignias que se les otorguen a los creadores de contenido, que pues obviamente una comisión de esa venta va para que los creadores puedan vivir de ello. Entonces muy interesante, efectivamente. Para toda la gente joven esto no será novedad, pero para los que ya estamos más viejos, esta idea de vivir, de ser influencer, de vivir, de hacer chistes, de grabarse frente a la computadora, de grabarse con el celular, es una realidad hoy en día. Ya los más jóvenes no sueñan con salir en la televisión o en la radio como uno, más bien sueñan con que de sus videitos de TikTok puedan hacer miles o millones de dólares. Y hay muchos ejemplos al respecto. Una nueva era sin duda alguna en donde ya no son las televisoras, ya no son ni siquiera, diría yo, las grandes estudios de cine, mucho menos la radio o los periódicos, sino más bien las redes sociales y las plataformas tecnológicas que concentran el talento de millones de personas creadores de contenido en esta nueva era en donde todos podemos ser influencers.
Y conforme las plataformas crecen, los problemas también a los que se enfrentan son mayores. Ya decíamos, si Facebook tiene la chequera abierta para seducir a creadores de contenidos, también lo que tiene Facebook, y lo sabemos todos, son fuertísimos problemas para moderar los contenidos que se suben en la plataforma. Y TikTok ya está probando también el agridulce sabor de que seas tan popular que hay personas subiendo contenido que pudiera violar las políticas de uso de esa plataforma o parecerle ofensivo a otras personas. Por ello, TikTok anunció que ya estará comenzando a utilizar inteligencia artificial, algoritmos, para analizar los contenidos de los videos que se suben a su plataforma y automáticamente dar de baja contenidos que pudieran tener violencia o desnudez. Personas mostrando piel de más, algo que va en contra de los términos de uso de la plataforma, que no quiere que se le identifique como una plataforma pornográfica, desde luego. Sin embargo, como sabemos todos los que hemos estado más de 5 minutos en TikTok, hay muchísimas personas subiendo videos, al menos muy sugestivos, de ellas pues mostrando un poco más de piel de lo que estas plataformas quisieran, y por lo tanto, en lugar de seguir la ruta de contratar personas que estén revisando manualmente cada uno de estos videos, tarea que se vuelve casi imposible, pues tienen que recurrir a la inteligencia artificial. Eso tiene ventajas y desventajas. La mayor ventaja, desde luego, es que personas, humanos, que son utilizados por Google, Facebook y TikTok para ver estos videos, pues tendrán menos posibilidad de toparse con contenidos extremadamente violentos o potencialmente traumáticos, cosa que ya se ha documentado sucede. Hay miles de trabajadores de Facebook que su chamba es todo el día estar viendo videos y fotografías con imágenes de violencia explícita que tienen consecuencias en su salud mental. Entonces, bueno, utilizando computadoras se ahorran una demanda de uno de esos trabajadores, se ahorran un escándalo periodístico denunciando a las jornadas tremendas de trabajo de estas personas que se la pasan viendo videos, pero tiene el lado negativo de que las computadoras no hacen perfectamente todavía esa chamba, no tienen el criterio que tiene un ser humano, y seguramente veremos que se incrementan exponencialmente las quejas de creadoras de contenido diciendo: oye, me dieron de baja mi videíto diciendo que estoy desnuda y no es cierto, tengo aquí una blusa color piel y el algoritmo se confundió. O alguien diciendo: oye, me bajaron mi video porque crees que ahí sale violencia explícita, pero no es más que un cortometraje, es ficcional, es sangre de mentiritas y es más bien una ficción que creé con mi teléfono. Ese tipo de cosas es más complicado que una inteligencia artificial desarrolle el criterio, la capacidad de detectarlas, pero no les queda otra a las compañías de tecnología. TikTok anuncia que empezarán a usar estos algoritmos. Ya veremos si no empiezan las quejas ahora por supuesta censura de parte de TikTok. Oigan, y la gente de Google, yo creo que tiene ahí un grupo de abogados que están todo el día sorteando las demandas y las sanciones que todo tipo de entes gubernamentales le imponen a la empresa, y ahora es Francia, el gobierno francés, quien multó con 500 millones de euros, 500 millones de euros a Google. ¿Por qué? Porque se hicieron patos. Como sabemos, es un tema a nivel mundial este asunto de que la gente de Google está utilizando pues las noticias de medios de comunicación para poblar, para mostrar dentro de sus resultados de búsqueda. Cuando nosotros buscamos, por ejemplo, Cuba, pues no solo nos sale el artículo de Wikipedia, sino nos salen las noticias de lo que está ocurriendo en los últimos días en la isla, y los medios de comunicación franceses exigían que Google les pagara, pues porque de alguna u otra manera Google estaba explotando o beneficiándose o haciendo que teniendo más usuarios de su motor de búsqueda gracias al contenido generado por los medios de comunicación. Ellos demandaban una compensación. Ya habían llegado a un acuerdo en donde ya les iba a pagar por justamente usar su contenido. Google no les pagó y por tanto el gobierno francés dijo: si no les quieres pagar, entonces papá, ahí te va esta multa de 500 millones de euros. Dice Google que no lo hizo de mala fe, sino que simple y sencillamente estaba todavía en el proceso de platicar y determinar la manera en cómo va a compensar a las empresas creadoras de contenido. Es apenas una probadita también de lo que está sucediendo en Australia y en otros países en donde hay tensiones fuertes entre periódicos y medios de comunicación, llamémosle tradicionales, y el mayor y más grande buscador de la internet, Google. Pero bueno, esas empresas de tecnología tienen tanto dinero que quizás 500 millones de dólares no signifiquen necesariamente un gran golpe. Oigan, pues imposible no hablar de lo que está sucediendo en Cuba y cómo está reaccionando el gobierno de aquel país ante las protestas multitudinarias de ciudadanos que se quejan y que tomaron las calles de La Habana y de otras ciudades de Cuba por la mala respuesta aparentemente que tuvo el gobierno respecto a la pandemia y también la economía. Muchas personas quejándose pues de la falta de insumos básicos
para su supervivencia, y por eso la gente tomó las calles. Llama la atención también, y hay que decirlo, aquí comentamos constantemente cómo muchos países están limitando el acceso a Internet para inhibir la posibilidad de que la gente se exprese, se organice, salga, proteste, levante la voz, y eso está ocurriendo en Cuba. Se confirma que ha habido cortes, al menos parciales, que impiden que las personas accedan a Facebook, Instagram, WhatsApp y Telegram. Todos estos servicios ya han sufrido alguna especie de bloqueo en la isla, lo cual impide que muchas personas suban videos, fotografías, testimonios de lo que está ocurriendo, de las protestas en la isla. Muchas personas están sorprendidas porque de alguna u otra manera ya el gobierno cubano había permitido que poco a poco hubiera más conexiones inalámbricas, más puntos de acceso a Internet inalámbrico desde 2018, y por eso es que nos estamos enterando de esas protestas y de algunos videos que ya comienzan a circular en redes sociales. La idea del gobierno cubano era justamente defender la revolución cubana y que el acceso a Internet le permitiera a las personas difundir lo positivo del actual régimen cubano. Obviamente la situación ha sido al revés. Los cubanos han utilizado estos puntos de acceso para denunciar ya sea las detenciones arbitrarias o la potencial violencia que se esté dando por parte del Estado en estas protestas. Es una situación que se sigue desarrollando y que probablemente para el momento en que ustedes estén escuchando esto ya habrá escalado de nivel, o en todo caso se habrá calmado la cosa, pero llama la atención y no podemos dejar de decir que Cuba es un ejemplo más de gobiernos que quieren limitar la libertad de expresión y la organización de los ciudadanos, limitando el acceso a redes sociales y a servicios que ahora consideramos como básicos de la Internet. Oigan, ya para cerrar con la nota de color de la semana, ya hay el primer pasajero confirmado, el primer turista espacial que se va a subir a Blue Origin, al primer vuelo de esta empresa fundada por Jeff Bezos, que cruzará la barrera de lo que se conoce como el límite de la Tierra, de la atmósfera terrestre y el espacio. Y qué suerte, va a ser además el pasajero más joven de la historia, un chavito llamado Oliver Damon, de 18 años de edad. Va a ser el primer pasajero que paga un boleto. No lo pagó él, obviamente, lo pagó su papá, que resulta que es un megamillonario ahí relacionado con temas financieros. El hijito de papi le regalaron para sus 18 añitos un vuelo al espacio. Lo que es curioso es que había otra persona antes que él en la lista, y dicen las notas que por motivos de agenda no va a poder viajar este otro compadre que no sabemos quién era, pero es alguien que había comprado un boleto y de repente le dice: no, pues ya vas, compadre, ya te toca a ti volar. Híjole, no puedo, tengo algo más importante. ¿Qué será más importante que ser una de las primeras personas que viajen al espacio? No lo sabemos, no podrá hacerlo, y por tanto le dejó el puesto a este chavito, a este hijo de papi de 18 años, que se va a volver no solo el primer turista espacial, sino además la persona más joven de la historia de la humanidad en ir al espacio, y eso gracias a Blue Origin, la empresa de viajes espaciales fundada por Jeff Bezos,